tal? Muy buenas noches. Viernes 5 de abril. Desde la Ciudad de México les saluda Claudia Villegas. Esto es Economía Social, el programa que realizamos en colaboración con el canal de Julio Hernández Astillero, aquí en YouTube, y la revista Fortuna. Soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto saludarles en esta noche en la que, como les anunciamos, vamos a platicar de Estados Unidos, pero también de este ambiente bélico, conflictos bélicos en varias partes del mundo y cómo afectan a la economía. Y para platicar sobre este tema, le damos la más cordial bienvenida al doctor Fausto Pretelín Muñoz de Cote. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Claudia, ¿qué tal? Encantado de saludarle. Buenas noches. Buenas noches y doctor, le damos la bienvenida también a toda nuestra audiencia que ya se está conectando a través de esta red social. Amigos, amigas de Economía Social, ya está con nosotros el doctor Fausto Pretelín. Él es internacionalista, fue investigador, profesor en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM, publicó el libro Referendo Twitter y fue editor y colaborador en diversos periódicos como 24 Horas, El Universal, Milenio. Ha publicado en prestigiosas revistas como Foreign Affairs, Le Monde Diplomatique, Life and Style, Chilango y Revuelta. Actualmente es columnista en El Economista. Muchas gracias, doctor. Quisiéramos platicar sobre Estados Unidos. Hace algunas semanas, doctor, publicó usted una columna que a mí me encantó sobre qué está pasando con el Partido Republicano y cómo se ha convertido en el Partido Trump, cómo de alguna manera, doctor, están en la ultraderecha, pero también en la tendencia antimigrante y cómo le podría afectar a nuestro país ahora que tenemos una vinculación, yo creo que tan fuerte como cuando se firmó por primera vez el Tratado de Libre Comercio con todo este asunto de las cadenas de relocalización, los suministros, doctor. ¿Cómo está la relación entre México y Estados Unidos? Muchas gracias. No, al contrario, Claudia, hábleme de Fausto, por favor. No hay ningún Gracias, problema. Fausto. Gracias. Estamos de tú a tú. Muchas gracias. A ver, la situación en Estados Unidos es una situación, no sé si llamarla anómala, pero yo creo que cabría mejor la idea de que es un país en decadencia desde el punto de vista político. Y me voy a explicar. Es decir, nunca antes, desde el año 2015-2016, había florecido un personaje con una visión de un autócrata dentro de una democracia, una visión antimigrante. Vimos a Donald Trump insultando a México, calificándonos como violadores, como narcotraficantes. Y esto habla, Donald Trump es un síntoma, no es el personaje extraño que esté en el país estadounidense, sino que es un síntoma y que habla que un segmento de la población estadounidense presenta un hartazgo en la política, en la cultura de Washington, en la cultura burocrática, y de alguna manera le compró ese discurso facilón, ramplón, pero agresivo, y que habla un poco o bastante o retrata a la sociedad estadounidense de una crisis económica importante, deteriorándose la clase media, con dificultades de poder sostener un modus vivendi como lo sostenían sus padres o sus abuelos. Esto habla de que en los últimos años Estados Unidos precisamente ha presentado esa caída y la vimos muy claramente en la crisis económica del 2009, en la crisis hipotecaria, una crisis que de alguna manera cruzó el Atlántico, fue Europa, varias partes del mundo. Y el Partido Republicano se dejó cooptar a través de una crisis que tuvo y que se mantiene, se dejó cooptar por un personaje como Donald Trump en el año 2016. Le dio la victoria y eso creo que eclipsó o tapó la crisis. Y hoy vemos que el Partido Republicano ya es obediente o es rehén del Trump, del expresidente Donald Trump. Eso significa que Trump es el dueño del partido. Ideológicamente hablando,
retóricamente hablando, pero sobre todo con el control férreo que tiene dentro del partido. Por eso vimos, Claudia, a pocos precandidatos que trataron de competir contra Trump, a diferencia de hace 5 años, en donde había muchos. Hoy se puede decir que sí había una decena, pero en realidad la probabilidad de que tuvieran ni siquiera el 2 o 3%, la mayor parte de ellos era muy elevada. Eso significa que Trump tiene el control. Entonces, por una parte le respondería de esa forma, de por eso yo digo que es el partido Trump. Y luego la relación bilateral con México, pues históricamente sí, siempre ha sido muy complicada, la de Estados Unidos con el gobierno de México, a veces más cercana, a veces más distante, a veces fría, a veces un poco más empática entre ambas partes. Y hoy, bueno, el presidente Biden está feliz de la vida de que el gobierno del actual presidente mexicano le haya ofrecido el Quédate en México o le haya mantenido el Quédate en México que le ofreció en su momento a Donald Trump. Y eso en realidad es lluvia en medio de una sequía política ya en Estados Unidos, por eso está muy agresivo el presidente Biden. Doctor Fausto, ¿cómo podrías explicarnos esta vulnerabilidad que puede representar la economía de Estados Unidos? ¿Y a qué me refiero? En estos días que los precriterios generales de política económica de la Secretaría de Hacienda marcan hasta un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.6%, se habla de recesión otra vez en Estados Unidos. Se habla del gran endeudamiento que tiene la economía por allá, del factor Trump, evidentemente, de este discurso ramplón, pero que a él le funciona, de cómo podría convertirse esta vulnerabilidad de la economía de Estados Unidos, pero también de su sistema político, en un factor de inestabilidad. Y te lo pregunto porque, por ejemplo, el área de análisis de Citibanamex ha dicho que el factor de mayor preocupación para México no son las elecciones aquí, sino en Estados Unidos. Sí. Mira, yo creo que a lo largo de estos 4 años de gobierno de Biden, sobre todo al inicio de la pandemia, y él preparó 2 enormes paquetes económicos en donde inyectó mucho dinero en las industrias, en la industria de la construcción y en la industria de los chips. Sí. Esta de alguna manera palió o sirvió para amortizar un poco la crisis durísima económica que representaba la pandemia, el gran parón económico a nivel internacional, a nivel global. De alguna manera, este programa trató de dar oxígeno a las empresas y esto todavía al día de hoy, 2014, mes de abril, le va a entregar una economía al próximo presidente de Estados Unidos no tan mala. Eso quizás está cubriendo un poco la crisis del presidente Biden, pero efectivamente las estimaciones que ya se vislumbran hacia el presente o el futuro cercano hablan de los nubarrones que se están colocando arriba de Estados Unidos y eso generaría una posible recesión. Pero bueno, vamos a ver, en temas del desempleo no anda tan mal, en temas de crecimiento hasta el momento ha presentado cifras normales, no extra ganancias, pero sí normales, se ha defendido, pero sí, viene un momento difícil porque además hay que ver el tema de la guerra y eso, lógicamente, lo está recibiendo en términos demoscópicos muchos ciudadanos estadounidenses. Muestran preocupación por la crisis económica que podría venir, muestra preocupación por la posible herencia que deje Biden, el miedo y la incertidumbre sobre todo, Claudia, ¿no? Es decir, los tránsitos entre un gobierno y el otro siempre son complicados, a veces son espinosos, pero en este caso sigue siendo una preocupación para los estadounidenses la economía, ¿no? Sigue siendo una preocupación y el ambiente político, el ambiente bélico y también pues esta decisión que tomó Estados Unidos de apuntalar Europa con gas, con diésel, de convertirse pues de alguna manera en el proveedor de combustibles para Europa. Doctor, ¿cómo lo ve usted?
Estados Unidos, no sé, me gustaría tu análisis, Fausto. En algún momento, Estados Unidos, al principio del gobierno, de la administración del gobierno del presidente López Obrador, estaba presionando muy fuerte en el marco del TEMEC. La embajadora Tai estaba presionando fuertísimo porque los grupos de empresas que fabrican, por ejemplo, diésel, estaban reclamando que México no estaba comprando suficiente diésel grado ambiental. Sucedió lo mismo también con el sector de la energía, pero de pronto llega Ucrania y llega todo este embate de Rusia y Estados Unidos se concentra en vender diésel allá en Europa y coloca a México más que como un cliente o como el típico país al que quería someter, como un aliado para ir a Europa. Esto podría seguir sucediendo porque ve más a México no solo por el asunto de la relocalización y la guerra con China, pero también ya cambió la manera en que Estados Unidos, más allá de Trump, ve a México. A ver, son varias cosas. Primero, creo que el tema de la guerra con Ucrania, Rusia-Ucrania, cambió de paradigma en el comercio en Europa. Pongo el ejemplo de Alemania, los dos enormes gasoductos, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que el segundo ni siquiera fue inaugurado. Eso hablaba de las enormes implicaciones comerciales que tenía Rusia con Alemania y diferentes países europeos. Pero dio un vuelco en el sentido de que quizás el presidente ruso no pensó que Alemania iba a reconfigurar su economía y a reconfigurar su sistema de defensa. Lo ha hecho y a los europeos los agarra con los dedos en la puerta el tema de la enorme dependencia energética con los rusos y por eso voltean a ver hacia Estados Unidos. Lógicamente Estados Unidos es el ganón en términos energéticos de este inicio del conflicto hace un par de años entre Rusia con Ucrania, pero los europeos vienen ya observando en los últimos meses la enorme probabilidad que tiene Donald Trump de regresar a la Casa Blanca. Eso, de alguna forma, algunos más, algunos menos, les ha hecho catalizar las decisiones de autonomía. Hablo de la autonomía de defensa, de la defensa nuclear. Solamente Francia dentro de la Unión Europea tiene la bomba nuclear, pero sobre todo los alemanes, que han sido de alguna forma, creo yo, el país europeo que más ha cambiado en el tema de la defensa, ¿no? Además del tema energético, por supuesto, dos grandes sectores. Vemos a una Alemania que no se va a parecer a nada respecto a hace 5 o 10 años o 15 años o 20 años, sobre todo después inclusive de la Segunda Guerra Mundial, que se repliega por el enorme protagonismo que tuvo y sobre todo por la enorme culpabilidad que tuvo en la muerte de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la segunda parte de la pregunta, el caso de la dependencia con México o, digamos, estos a veces manotazos que dan los estadounidenses porque México no les compra mucho, en este caso energía, diésel, algunos energéticos, ¿no? Bueno, creo que el TEMEC ha generado un motor tripartita o de tres países, ¿no? Trinacional, en donde, si te fijas, Claudia, la enorme apreciación del peso versus el dólar no tiene otra explicación que la enorme cantidad de dólares que está entrando al país, a México. Eso habla precisamente de la enorme sincronía económica con este famoso nearshoring, pero en realidad pues es en el reforzamiento del TEMEC con base a cláusulas anti-China, cláusulas prácticamente que también dan un giro comercial. Quizás en México no se ha hablado mucho de esta cláusula anti-China, en donde lo que Estados Unidos comenzó a sancionar en China desde la época de Donald Trump como presidente, México empieza a beneficiarse de ese tipo de sanciones o de ese tipo de giros comerciales. Entonces, sí, efectivamente, como mencionas, el embajador allá en Estados Unidos, Tai, evidentemente, pues sí ha metido el dedo en la llaga en muchas ocasiones para presionar a México y que de alguna forma le siga comprando energéticos allá a los estadounidenses. Fausto, el asunto de cómo Estados Unidos redimensiona la relación con México
pero después que Trump quiera mantener el discurso antimigrante, ¿cómo va a convivir? ¿Te imaginas a Trump, pues, echando para abajo una ley como la ley de chips o la ley antiinflación, que por cierto no puede porque son, pues, de alguna manera transadministración, están blindadas de alguna manera, pero ¿ves de alguna manera, doctor, que se va a reconfigurar también o cómo se va a reinventar el discurso de Trump? Yo veo a Trump como un autócrata dentro de una maquinaria razonablemente equilibrada, pero no necesariamente sana, la democracia en Estados Unidos, ¿no? Es una democracia enferma, es una democracia en decadencia, y que quizás catalice, aquí viene la duda de si para mal o para bien, pero de alguna manera Donald Trump representa lo negativo de que puede ser una democracia de cualquier tipo, pero en este caso en Estados Unidos. Entonces, sí debería de preocuparnos en México porque Donald Trump va a ser una versión más radical de la que le conocimos durante sus 4 años de gobierno. Donald Trump posiblemente querrá forzar la máquina del TEMEC, viene una revisión, ¿no? Uh -huh. En el 2026, y de alguna forma, pues ahí a ver qué sucede. Tenemos una enorme dependencia, también Estados Unidos depende mucho de México, de recursos humanos mexicanos. Entonces, debe de encontrar el equilibrio de la agresión frente a el hecho de que se puede dar un balazo en el pie, ¿no? Es decir, perjudicar a la propia economía estadounidense. Por eso cuando amenazó a México de imponer aranceles en su momento, México reaccionó de manera inmediata con programas migrantes, recibiéndolos, con la enorme responsabilidad que recae en un país recibiendo a miles de inmigrantes, sin tener, creo yo, las condiciones de seguridad mínimas para recibirlos. Y México accedió a dar este programa. En este caso, habrá que replantearse de si verdaderamente era necesario darle ese programa o aguantar y ver, ¿no?, que en el corto plazo posiblemente iba a salir Donald Trump feliz de la vida, pero en realidad iba a ser dañado su economía, ¿no? Evidentemente iba a ser dañada. Fausto, en el marco de esta decisión de la migración, de colaborar, si me permites la palabra, entre comillas, aún sin tener las condiciones, el asunto del glifosato, ¿cuál es tu lectura también? En el marco de, pues va a haber elecciones a finales de este año, el glifosato tiene todo el corredor granelero de Estados Unidos, la importancia de esos votantes. ¿Hubo presión ahí de parte de estos grupos que cabildean fuerte allá en Estados Unidos, doctor? Bueno, sí, es un tema, digamos que nuevo en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pero muy polémico, sobre todo. Es claro que de alguna manera los intereses económicos de Estados Unidos priman en estas relaciones que tiene Washington con México, y obviamente sí es muy claro que hubo cierto cabildeo de alguna manera para presionar a México sobre este tema, ¿no? No tengo la menor duda, y así lo hacen en diferentes sectores, ¿no? Cuando empiezan a apretarlos allá, los propios empresarios, cuando las acumulaciones de inventarios empiezan a sonar las alarmas, en este caso de este tipo de productos, pues lógicamente empiezan a presionar a los políticos para que de alguna forma se pregunten qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro país y qué pasa? ¿Por qué no hay ese tipo de compras, ¿no? Obviamente sí es un choque que de alguna manera, pues bueno, el presidente López Obrador ha mantenido una relación cercana con el embajador Ken Salazar y quizás por ahí traten de amortiguar un poco esta crisis, pero pues sí es importante. Se ganó tiempo, podría ser, ¿no? En un periodo político ganas tiempo, le das a Estados Unidos lo que quiere,
la afirmación de que México sigue comprando glifosato, que se posterga esta decisión y que los productores de grano de Estados Unidos pues pueden seguir con el negocio de glifosato, con los granos, el maíz transgénico también. Sí, que ha sido un paradigma en el país, el tema del maíz transgénico. Ahí sí es un choque frontal entre Estados Unidos y México y son evidentemente de los grandes problemas. Aquí en las negociaciones bilaterales se da mucho el quid pro quo, ¿no? Es decir, yo te doy algo y a cambio tú me das algo. Es decir, uno tiene a veces que rechinar los dientes para aguantar ciertas presiones, pero a cambio, ¿no? En la contraparte, en este caso Estados Unidos, le tiene que dar algo al presidente de México. Y quizás ese tipo de negociaciones no las conocemos en su contenido al 100%. Sí, claro, acaba México de ser incluido en el ITZY Fund, que es este fondo para buscar alianzas no subordinadas en materia de semiconductores. Está Costa Rica, está México, está Brasil. Entonces, parece que es una negociación intestina sobre las condiciones de integración. Creo que vamos viendo nuevas maneras que México se va integrando, ¿no? En esta área comercial, doctor. Sí, digamos que el choque entre China y Taiwán produce olas enormes que llegan hasta México y de alguna manera las decisiones que toma Estados Unidos en el sentido de no depender, ¿no?, de Taiwán en cuanto a la proveeduría de los chips, pues eso abre ciertas oportunidades a México en la misma producción, lo cual, bueno, pues estamos integrados económicamente y hay que sacar el jugo, ¿no? Sí, doctor, quisimos invitarte este viernes y gracias por aceptar y analizar también que Estados Unidos pues sigue con este apoyo a Israel. Hay tensión entre Israel e Irán porque se está escalando la tensión, el nerviosismo tras la destrucción de la embajada iraní en Damasco. Este país está advirtiendo a Israel, pero también a Estados Unidos, que va a responder. Esto podría convertirse y escalar, doctor. Por supuesto que sí. Por supuesto que hay una línea roja que cruzó Israel y fue el ataque a la legación iraní en Damasco, en Siria, eh, lo cual me parece que es una respuesta inclusive que da Israel a Estados Unidos o lo está poniendo a prueba. Israel, Netanyahu, yo le llamaría un político zombie, pero es un político peligroso en el sentido de que ha violentado cualquier normatividad internacional de mecanismos multilaterales, como Naciones Unidas, pero no ahora, desde siempre. La respuesta ha sido totalmente asimétrica. La respuesta, las batallas en la Franja de Gaza, con más de 33,000 muertos, sin discriminar entre terroristas, personas inocentes, menores de edad, creo que habla de un perfil, de un personaje, de un autócrata, ¿no?, de un dictador dentro de una democracia, supuestamente, como es la israelí, pero deja muy mal parado Israel. Y Netanyahu está poniendo en riesgo a millones de judíos fuera de Israel, está poniendo en riesgo al propio país israelí y está poniendo a prueba al presidente Biden. Israel sin Estados Unidos estaría con muchos más problemas de los que tiene ahora. Desde hace muchos años Estados Unidos negoció con Egipto ser un dique de contención para de alguna manera ayudar a Israel en el Medio Oriente. Y vemos ahora, digamos, la enorme violación, ¿no?, a los derechos humanos, crímenes de guerra, y muchos países, muchas democracias guardan silencio, y hablo muchas de las democracias en Europa y por supuesto en Estados Unidos. A veces pareciera que lo que dice Estados Unidos son pellizcos de monja en contra de Israel, ¿no? Hemos visto que le pide el cese el fuego desde hace meses, hemos visto que le pide que entre la ayuda humanitaria desde hace meses, y hemos visto cómo se sigue matando a personas inocentes, y lo que vimos esta semana con el ataque a estos grupos de una ONG que distribuye alimentos,
eso de alguna manera sonó las alarmas en varias partes en Europa, particularmente en España, pero también en Washington. No sé hasta dónde le va a hacer caso el primer ministro Netanyahu. De alguna manera ha permitido ahora que se ingrese con ayuda humanitaria a una de las partes en la Franja de Gaza, pero no es suficiente. Sabemos que la crisis en esa región es brutal y que la postura de Netanyahu es ir hasta el final, es decir, acabar con Hamas, lo cual es una obsesión que no va a concluir, porque el terrorismo es líquido, el terrorismo no es un ejército verde, no es un ejército cuantificable, claro, sino es un ejército disperso en varias partes de Europa, en varias partes de Oriente Medio, inclusive en Estados Unidos, lo cual eso conlleva un riesgo enorme. Lo que está haciendo Netanyahu es poner en riesgo al mundo entero, a Oriente Medio particularmente, obviamente, pero a Europa, a Estados Unidos y a todas partes. Está jugando con fuego porque se sabe, acabado en Netanyahu, se sabe que es un personaje que no anticipó el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre pasado y sabe que concluyendo, lo pongo entre comillas, no se sabe qué va a concluir esta guerra, pero se sabe que va a tener que dejar el gobierno tarde o temprano. Entonces, la respuesta, Claudia, sí, está jugando con fuego, sí, ahora va sobre Hezbollah, la idea es Líbano, y no nos sorprendamos que en las próximas horas, en las próximas semanas, emprenda nuevos ataques en contra de objetivos militares de Hezbollah allá en Líbano. Doctor Fausto, hemos llegado hasta este punto con la preocupación de algunos empresarios que nos han preguntado aquí en Economía Social cómo nos puede afectar todo este ambiente bélico, tomando en cuenta que la correlación económica, la vinculación con Estados Unidos cada vez es más importante. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, da a conocer una cifra de empleo, cuando da a conocer sus cifras de inventario o de actividad, el tipo de cambio se mueve. Se mueve porque también ya los traders y los inversionistas ya están ponderando el riesgo Estados Unidos sobre nuestra moneda. Por eso creo que es muy importante de pronto, de la mano de expertos como tú, doctor, dar una revisada a las implicaciones bélicas que tienen todos estos problemas en los que Estados Unidos está involucrado. La última pregunta, doctora, reserva de lo que quieras compartir con nosotros, es: ¿México tiene que estar preocupado por todo este ambiente bélico o México, como ha tomado posiciones de, pues sí, de mandar el alto al fuego, o debería tener una posición mucho más contundente, doctor? Bueno, mire, empiezo por esto último. Creo que México sí se ha aislado del mundo en términos geopolíticos, a eso me refiero. Sí. El presidente López Obrador ha sido pragmático en el comercio con Estados Unidos y Canadá. Ha sido quizás eh, muy ideológico, políticamente hablando, con Latinoamérica. Pero en realidad, si te fijas, Claudia, ya no habla nada sobre la crisis en Israel y en la Franja de Gaza particularmente. Lo cual preocupa mucho. Es decir, sí tendría que poner el acento sobre las barbaridades que están ocurriendo en la Franja de Gaza. Sí debería ser más crítico con Israel en estos momentos. Es claro que después del 7 de octubre, pues el mundo entero iba a mostrar cierta solidaridad, por supuesto, ante un brutal ataque terrorista de Hamas en contra de Israel. Pero al paso de los meses esto ha sido una masacre que a veces uno se sorprende del silencio que guarda pues toda Latinoamérica, no sé si toda, algunos más, algunos menos. Entiendo que Colombia ha sido crítico, ¿no? con Israel, pero sí, el hecho de que estemos separados del mundo, eso involucra que estamos muy cómodos con el comercio con Estados Unidos. Desde hace 100 años, desde la época de Venustiano Carranza, la mezcla de comercio internacional de México ha sido prácticamente la misma que tenemos en el año 2024. Eso, por una parte, unos dirán, bueno, qué bueno, porque nuestro aliado es la gran potencia económica global, el hegemón,
pero la gran pregunta, esto no es para siempre, ¿no? Se está reconfigurando el poder en el mundo. Le han salido muchos competidores o algunos competidores a Estados Unidos, pienso en China y en la India particularmente, y que van a seguir expandiéndose esos dos países, que son los más poblados del mundo. Tenemos una Unión Europea que trata de evolucionar. Es decir, México debería de buscar más alternativas también de comercio para hacer crecer el comercio en otras partes del mundo, porque lo que nos pasó en el año 2017, 2018, con la llegada de Donald Trump, fue para tronarnos los dedos de preocupación, ¿no? Es decir, si Trump hubiera puesto los aranceles, si Trump hubiera forzado para salir del Telecán, entiendo que también se hubiera perjudicado a Estados Unidos, pero siempre hay este tipo de personajes peligrosos que pueden llegar y pueden perjudicar a México, por supuesto, y entonces más nos valdría de buscar también, no digo que alternativas, es decir, divorciar el comercio de México con Estados Unidos, por supuesto que no tendría sentido, pero sí hacer alianzas, en lugar de pelearnos con Ecuador, con Perú, pues la Alianza del Pacífico es muy importante, creo yo, con Colombia, con Chile, con Perú y reforzar nuestro comercio. Entiendo que son economías pequeñas, algunas de ellas pues no tan pujantes como la mexicana, pero hay que empezar desde abajo, ¿no? ¿A qué buen punto llegamos, doctor Fausto Pretelín Muñoz de Cote? Gracias por llegar a este punto. Ojalá en una siguiente conversación, doctor, pudiéramos abordar esto, porque a mí, y lo quiero decir acá públicamente en Economía Social, sí me preocupa que estemos poniendo todos los huevos en una canasta. Los banqueros de Zurich hablan de la diversificación, de las posiciones, de las inversiones, y no estaría de más diversificar un poco, porque nosotros que hemos cubierto prensa financiera como columnistas o como reporteros, sabemos que históricamente cuando explota una burbuja, las .com, pero la del gas, pero la de electricidad en Estados Unidos, la inmobiliaria, Fausto, a México sí le da no solamente gripa, no solamente catarrito. Sí, a ver, Claudia, yo creo que los problemas que vienen en el mundo son enormes desde el punto de vista de la enorme inestabilidad y de las posibles guerras que se pueden desatar a corto plazo. A corto plazo, hablo de China con Taiwán, hablo de un conflicto en Asia profundo y por supuesto Israel, que esto ya no es un análisis prospectivo, es una realidad, lo que estamos viendo ya. Totalmente, es como si un avión ya no tuviera el control del piloto, es decir, el primer ministro Netanyahu está dispuesto a actuar como kamikaze. Eso lo tendremos que valorar. Y si el gran aliado de Israel es Estados Unidos, pues también podemos, al menos nuestra economía puede estar también en riesgo. Entonces, ya no son aspectos del futuro, son aspectos del presente. Y creo que eso es lo que deberíamos estar trabajando en la actualidad, en lugar de estar viéndonos el ombligo, ¿no? Sin duda. Doctor, gracias por aceptar estar aquí en esta plataforma de YouTube en viernes, en un poco la conversación un poco random, pero porque de verdad para nosotros es un honor tener un experto como tú y poder preguntarle pues todo lo que nos angustia respecto al ambiente internacional, doctor. Con mucho gusto, Claudia, al contrario, es un gusto, un placer estar con tu auditorio. Un saludo a todos los que están escuchando y viéndonos. Y bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana al doctor Fausto Pretelín, analista internacionalista y, por supuesto, columnista en ese gran periódico al que quiero mucho, El Economista. Un abrazo, doctor. Gracias, Claudia. Igualmente un abrazo. Gracias. Gracias por la conexión, por estar aquí, amigos. Nos decía Miguel Castro, a que siempre le agradecemos su batería de preguntas. Saludos, Miguel Castro. Quiero saludar a Grisel, a José Peña, a Lolita Darbel, a Damiancito Dami.
Buenas noches a todo el auditorio de Economía Social, nos dice Lidia Coronel. Gracias por estar aquí, Lidia. Federico Fernández, Romeo Gils desde Catepec. Gracias siempre por estar aquí, por acompañarnos, aunque sea viernes. Hace mucho calor, ¿cómo han estado ustedes? Recuerden, el lunes se terminan las vacaciones para los niños y habrá mucho más tráfico, así es que hay que estar al pendiente. Sí subirá el petróleo, hay por ahí, está subiendo el oro. ¿Por qué quise traer una conversación pues tan internacional? Les cuento. Cuando sube el oro en los mercados internacionales, esto quiere decir que los inversionistas están preocupados, están buscando valores refugio. ¿Y qué mejor refugio que el precio del oro? Ya no es el dólar, ya no, el Bitcoin, ustedes saben cuánto ha subido, y entonces comenzamos a ver un poco de nerviosismo. No está de más analizar, no está de más en este momento que estamos bien, que la economía está sólida, pensar en cómo diversificar y buscar otros mercados en materia comercial. Hay por ahí algunas críticas de que nos hemos concentrado en exceso, pero creemos que habrá inversión extranjera directa desde otros países, incluyendo China. Entonces, serán momentos de mucho análisis de la cabeza fría para que la economía mexicana no se vea perjudicada. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero saludar también a María Antonieta Lara. Dice que debemos difundir las propuestas para los jóvenes universitarios para su futuro y el futuro de sus trabajos. Los universitarios, dice María Antonieta Lara, están alejados de los beneficios de la 4T, no se sienten incluidos. Sí, María Antonieta, nosotros hemos estado platicando sobre todos estos esfuerzos que está haciendo la Secretaría de Economía. ¿Qué te parece si traemos a gente de CONALEP para que nos cuente cómo va todo este asunto de los técnicos que están siendo muy demandados? Daniel Miranda, México debe buscar la autodependencia alimentaria, la autosuficiencia alimentaria. Daniel, como lo proyectó AMLO, esto evitará el ser arrastrada por la economía en caso de conflicto. Sigue el nearshoring. Sí, está bien escrito, David. Sí, sigue el nearshoring, sigue la relocalización de cadenas productivas. Se tiene una estimación de que serán al menos 100,000 millones de dólares en inversión durante los próximos años, pero hace falta, como nos dijo el doctor Luis Fonserrada, como nos ha dicho también Jorge Flores Kelly, como nos dijo aquí Iraíz Barreto, titular de la Unidad de Inteligencia Económica de la Secretaría de Economía, hace falta no solo ser optimistas, sino también trabajar para tener todas las condiciones que exige la inversión extranjera directa. México se está recuperando como un destino en donde la ventanilla única para inversiones de más de 100 millones de dólares está funcionando y está generando empleos. Hay una movilidad ya en términos salarial, pero tenemos que trabajar más. Yo estoy de acuerdo con ustedes, hace falta difusión sobre qué tipo de carreras, qué tipo de disciplinas técnicas son las que se están demandando, porque en un par de años podemos tener una mayor cantidad de técnicos, de chicos que están ingresando al mercado. El problema es que no vamos tan rápido como se necesita. Dice Lucía Blanco Amador. Hola, Lucía, gracias por estar. Siempre muy interesante la entrevista para darnos una idea más amplia de la situación mundial. Sí, quise invitar al doctor Fausto Pretellini porque es uno de los internacionalistas que yo más admiro en el periódico El Economista, y saben ustedes que tiene esta visión estratégica de cómo se cruzan los factores. Amigos, amigas, gracias por estar aquí. Les deseo que hayan tenido una gran semana de trabajo y como siempre les digo, quédense aquí. Gracias por regalarnos su like, por estar con nosotros, con nosotras, por supuesto. Somos Revista Fortuna, 20 años en el mercado de noticias económicas y financieras. Los martes y los viernes aquí en canal de YouTube de Astillero estamos tratando de entender de otra manera
la economía social. Héctor Gallardo, también te mandamos un saludo. Nos dice que el sector agropecuario está siendo golpeado por la caída del dólar. Resultado de esto que se platica nuestra gran dependencia de la exportación. Exactamente. Imagínense ustedes que si tenemos la producción de aguacate que depende en gran medida de la demanda del mercado de Estados Unidos con el Super Bowl, o de las exportaciones de frutas y legumbres, o de las berries que tenemos prácticamente comprometida la producción, pues hace falta diversificar. Será, sin embargo, problema de otro gobierno porque este está a punto de terminar. Hay muchos temas que les recomiendo estemos pendientes del debate, del primer debate entre las candidatas y el candidato, para saber cuáles son sus propuestas. El tema de salud, el tema de combate a la corrupción. Creo que tenemos que escucharlo para saber cómo vamos a ejercer nuestro voto. Los dejo, me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes esta noche en este programa de entrevistas, de análisis, desde la Ciudad de México. Soy Claudia Villegas, quédese por favor con el maestro Julio Hernández, Juan Manuel Ramírez en la producción, Yared Arciniega también en la producción. Muchísimas gracias. Sí, Miguel Castro, un programa acerca de la extorsión y cómo afecta a la economía. Estuvimos revisando unas estadísticas del INEGI que son de verdad una maravilla. Vamos a invitar a un experto y a analizarlas porque la percepción de inseguridad y de riesgo en la población sí tiene que ver mucho con lo que dice Miguel Castro y la percepción y la realidad de la extorsión, del derecho de piso, de cómo el crimen organizado quiere el monopolio de los delitos y está de alguna manera eliminando a pequeñas organizaciones para quedarse con el mercado. Esto es muy grave, pero ya les contaré porque de eso estamos investigando. Muy buenas noches, quédense aquí en Astillero hasta el próximo lunes con Julio y el martes en Economía Social, 8 de la noche, www.revistafortuna.com.mx si quieren darse una vuelta por allá. Bonita noche.